Nicolás Maduro afirma que todavía no hay una orden de arresto contra Juan Guaidó, aunque viola la Constitución al incitar un golpe de Estado en Venezuela. Como sé que no se ha tomado esta medida, esperemos a que los procesos internos, constitucionales y judiciales conozcan sus resultados, dijo Nicolás Maduro en una entrevista con la agencia de noticias rusa Sputnik. Se está dando un golpe de Estado en Venezuela y se ha violado la Constitución, insiste Maduro, refiriéndose a la proclamación del presidente interino del país de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional NA, declarado desacato en la Corte en 2016 y controlado por los opositores. Pero esta es una opinión, es el Procurador General de la República, ya actuó, es el Tribunal Supremo de Justicia TSJ para actúa, y lo que ordena la oficina del fiscal. Y los tribunales venezolanos cumplirán, dijo. Las declaraciones de Nicolás Maduro se produjeron el mismo día en que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, pidió al Tribunal Supremo que prohibiera a Guaidó abandonar el país y congelar todas las cuentas para abrir una investigación contra él. Esta investigación preliminar, dijo el Procurador General, se abrió porque, el 22 de enero, se produjeron incidentes violentos en el país, declaraciones de gobiernos extranjeros y el congelamiento de los activos venezolanos en el extranjero, lo que implicaría al acometer infracciones graves al orden constitucional. La autoproclamación de Guaidó fue apoyada por los Estados Unidos y algunos de sus aliados regionales, pero rechazados por países antiimperialistas como Cuba, Bolivia, Irán, Rusia y China, que lo consideran un golpe de Estado. La medida del joven opositor también viola los artículos 333, 350 y 233 de la Carta Magna de Venezuela y el Estado de Derecho de este país, se lee en un artículo publicado el viernes en el canal de televisión local Telesur. El artículo 233 de la Carta Magna establece que en caso de fallecimiento, renuncia o destitución del presidente, decretado por el TSJ su permanente discapacidad física o mental, abandono del cargo o la revocación popular de la orden judicial, son los únicos motivos para determinar la falta absoluta del jefe de Estado en el ejercicio del poder constitucional, y proceder a la convocatoria de una nueva elección mientras que el titular de la AN está a cargo de la presidencia temporalmente. Sin embargo, la situación actual en Venezuela no coincide con ninguno de estos requisitos, sin mencionar que Guaidó tampoco es el presidente de la AN para todos los fines legales, ya que la legislatura ha cometido un insulto a la justicia en enero de 2016. Desde entonces, cualquier acto que emane de la AN es considerado nulo y sin efecto por los tribunales. La Corte Suprema de Justicia de Venezuela TSJ ordenó el martes la prohibición de salida de Juan Guaidó hasta el final de la investigación. El presidente del TSJ, Michael Moreno, ha prohibido oficialmente la salida no autorizada de la oposición, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional NA de Venezuela, quien proclamó el miércoles presidente a cargo de Venezuela, ya también ordenó la congelación de todas sus cuentas y activos hasta el final de la investigación judicial. El TSJ también aprobó el bloqueo y la inmovilización de sus cuentas bancarias o cualquier otro instrumento financiero del líder de la oposición en el territorio venezolano, según Moreno. El fiscal general venezolano Tarek William Saab solicitó una investigación sobre Guaidó, se le prohibió abandonar el país y congelar todas las cuentas. En respuesta, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, calificó las demandas del fiscal general de Venezuela como ilegítimas y advierte que el país enfrentará consecuencias graves si el líder opositor, quien disfruta del apoyo del gobierno de los Estados Unidos. La administración de Washington también garantiza que Guaidó recibirá y controlará ciertos activos del gobierno de Maduro o del Banco Central de Venezuela BCV, de las cuentas de la Reserva Federal de Nueva York o de cualquier otra entidad asegurada en los Estados Unidos. Caracas y Washington rompieron relaciones después de que el gobierno de Estados Unidos reconociera a Guaidó como presidente a cargo de Venezuela. Maduro ordenó el cierre de la embajada y de todos los consulados de su país en los Estados Unidos. El país bolivariano cree que la medida tomada por los Estados Unidos es parte de un plan para llevar a cabo un golpe en Venezuela. El Grupo de Lima se opone a la intervención militar estadounidense en Venezuela, dijo el canciller de Perú, Néstor Popolicio. No tenemos información sobre una posible acción militar extranjera en Venezuela, dijo el martes el ministro de Relaciones Exteriores de Perú luego de la controversia sobre un cuaderno en manos del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, en el que figuraba 5.000 tropas en Colombia.
Aunque Washington aún no ha explicado el asunto, en la misma conferencia de prensa del lunes, una pregunta sobre una posible intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela reiteró que todas las opciones estaban sobre la mesa. Y repitió su apoyo a los líderes golpistas en este país caribeño. El mismo día, el senador republicano Lindsey Graham reveló que Trump estaba considerando usar la fuerza militar en Venezuela para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. El Grupo de Lima, según el canciller del Perú, no apoya ninguna intervención militar en Venezuela, pero está claro que continúa apoyando el intento de golpe de Estado de Guaidó. De hecho, Popolicio anunció que el Grupo de Lima había convocado una reunión de emergencia a nivel de ministros de Relaciones Exteriores el lunes 4 de febrero en Ottawa, en la capital canadiense, para seguir dando impulso al régimen. Juan Guaidó. 11. El Grupo de Lima, con la excepción de México, Guyana y Santa Lucía, apoyó al inquilino de la Casa Blanca y reconoció al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, presidente interino del país. El bloque regional, reunido a principios de enero, decidió no reconocer al gobierno de Maduro como ilegítimo, dadas las elecciones de mayo, en las que el presidente salió victorioso. El secretario de Estado Mike Pompeo también se unió al evento por teléfono unos días después de su viaje a América Latina. Por el contrario, algunos países antiimperialistas como Cuba, Bolivia, Irán, Rusia y China consideran que la autoproclamación de Guaidó es un golpe de Estado y, de acuerdo con esta idea, Rusia bloqueó el sábado China un proyecto de ley. Declaración presentada por los Estados Unidos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas brindará pleno apoyo y legitimidad a Guaidó. Nicolás Maduro ordenó la creación de 50.000 unidades de defensa en todo el país para lograr el mejor nivel de organización del ejército. Maduro dio la orden al inicio de las maniobras militares este martes de la aviación militar bolivariana y de la 42. Indicador Ordinal Femenino Brigada de Infantería Paracaidistas del Ejército Venezolano. Luego, el jefe de Estado venezolano indicó que esta decisión tenía como objetivo lograr un mejor nivel de organización de las unidades de defensa y llegar a 2 millones milicianos antes del 13 de abril de este año. La orden del presidente Chávez llega poco después, según la fotografía tomada por la agencia de prensa de los Estados Unidos, Associated Press, a la derecha del consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, en una libreta con la siguiente nota: 5.000 soldados en Colombia, que muestra un posible próximo movimiento estadounidense contra el país bolivariano, una intervención militar. En este sentido, el presidente Chávez describió la política exterior de la Casa Blanca como infantil. El señor Bolton con una guerra psicológica que involucra a niños, con un archivo que dice vamos a enviar 5.000 soldados a Colombia, ¿es esta la forma infantil de dirigir una política exterior? El líder venezolano también hizo un llamado a la nación venezolana y a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas FARC a mantener la calma y la razón, la confianza y la máxima movilización para fortalecer la unión civil-militar del Estado. Y confirma su posición contra la interferencia de los Estados Unidos, exclamó Yankee vete a casa. Caracas y Washington rompieron relaciones después de que el gobierno de Estados Unidos apoyara la autoproclamación del presidente de la oposición de Venezuela, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional del país bolivariano, declaró desacato. Desprecio en 2016. Maduro, en respuesta, ordenó el cierre de la embajada y todos los consulados de su país en los Estados Unidos. Las autoridades venezolanas afirmaron que la acción tomada por los Estados Unidos era, de hecho, un intento de golpear al país bolivariano. Prometieron una respuesta severa si Washington intentaba atacar a Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela dice que los Estados Unidos, con sanciones al petróleo venezolano, demuestran que su único objetivo es mantener el petróleo crudo de ese país. Otra prueba de la conspiración del golpe de Estado. Ayer 28 de enero, los portavoces de Washington, con la imprudencia que los caracteriza, han proporcionado al mundo pruebas concretas e irrefutables sobre el único y verdadero objetivo de este intento de golpe de Estado en Venezuela: petróleo, dijo Jorge Arreaza el martes en su cuenta de Twitter. Las declaraciones de Arreaza se producen después de que el gobierno de los Estados Unidos anunció el lunes nuevas sanciones contra la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela PSA y que congele todos sus activos en los Estados Unidos. Estas nuevas sanciones implican la congelación de $7.000 millones y el bloqueo de todos los pagos realizados por compañías estadounidenses que compran petróleo venezolano. Del mismo modo,
El canciller venezolano denunció el hecho de que el país norteamericano estaba liderando el nuevo intento de golpe de Estado para derrocar a Nicolás Maduro. El presidente de PUSA, Manuel Quevedo, denunció el mismo lunes que la administración de los Estados Unidos está tratando de robar Citgo Petroleum, una subsidiaria de la Compañía Petrolera Nacional de Venezuela. En su cuenta de Twitter, Quevedo señaló que los estadounidenses habían estado tratando durante años de tomarnos y tomar a Citgo por varios medios, y ahora lo hacen con la actitud traicionera de la oposición venezolana. Citgo no está valorado en $7.000 millones, excepto que el parlamentario de estilo propio y su encargado de negocios en Washington están tratando de subastarlo como un medio de pago. Ya, la derecha burguesa muestra lo que sabe, entregue y venda en Venezuela, dijo en la red social. A su vez, Maduro anunció el mismo día que emprendería acciones legales contra Estados Unidos para obtener las sanciones contra el petróleo que, según el presidente, apuntan a apropiarse de los recursos naturales y terrestres de Venezuela. De acuerdo con el presidente venezolano Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, con la mayoría de la oposición y declarada desacato al tribunal en 2016, quien se proclamó a sí mismo presidente interino del país el 23 de enero, es responsable de promover las recientes sanciones de los Estados Unidos, el primer país que ha reconocido el golpe de Estado del líder de la oposición.